En el tema de la corrupción política quiero referirme a algunos puntos que considero necesarios y tiene que ver principalmente con la ética de nuestros gobernantes, un tema tan sensible de nuestros tiempos. Ya desde que el mundo greco-romano existía, el historiador Plutarco del 45 al 120 había mostrado su preocupación por lo mismo. Escribió sobre lo importante que es que los políticos sean un ejemplo de vida y sobre todo en cuanto a sus cualidades y valores para asegurar la confianza del pueblo. En su obra Vidas Paralelas, una serie de 23 biografías de políticos griegos y romanos de su tiempo, Plutarco compara las virtudes y defectos de los hombres de la administración pública y se hace preguntas como ¿cuáles son los atributos que caracterizan a un buen político y cómo éste incide en su destino? En esta obra el historiador griego resalta la vida de Catón, el joven senador romano, a quien pone como ejemplo de virtud incorruptible, honestidad, moderación y buena voluntad, algunas de las cualidades escasas en nuestros políticos de nuestros tiempos. Por ejemplo, se dice que Catón que nunca dejó de asistir a una sesión del Senado y criticó públicamente a aquellos que no lo hacían. Solo en este punto me pregunto si podemos encontrar a alguien como Catón en los últimos congresistas de nuestra patria. En las escrituras bíblicas encontramos también rasgos personales importantes que debemos considerar a la hora de elegir funcionarios. El texto sagrado dice lo siguiente: busca gente que sea capaz y obediente a Dios, que no sean mentirosos ni favorezcan a nadie a cambio de dinero. A unos dales autoridad sobre grupos de 1000 personas, a otros sobre grupos de 100, y a otros sobre 50, y a otros sobre 10. Resalto, estas escrituras dicen que los políticos no deben ser mentirosos ni favorecer a nadie a cambio de dinero. ¿Qué otras cualidades considerarías tú? Responder por la integridad de los funcionarios por parte de los gobernantes es uno de los más interesantes consejos que se dio a aquellos que estaban al frente de los imperios, que debían de responder por la integridad de sus funcionarios. Erasmo de Rotterdam, filósofo y teólogo holandés del siglo XVI, Erasmo dijo lo siguiente: el que toma las riendas del gobierno no debe ocuparse en sus asuntos propios, sino en los públicos, y debe únicamente interesarse por el interés general, no apartarse ni lo ancho de un dedo de las leyes que él ha promulgado y de la que es ejecutor, y responder por la integridad de todos sus funcionarios. ¿Existirán esa clase de políticos en nuestro tiempo que cuando les toca el turno de gobernar no velan por sus intereses personales, sino por los de los ciudadanos que les confiaron el mandato y que a la vez asuman su responsabilidad si sus funcionarios roban? Necesitamos políticos honestos que no trampeen con las leyes y escojan funcionarios con las cualidades idóneas, con las cualidades que para el puesto, que no estén acusados de corrupción. Bien se sabe hoy que la elección de cargos públicos no son por méritos catoneses, sino por lo general productos de negociaciones en el seno de la clase política y el resultado del reparto de las cuotas de poder. El economista y político costarricense Solís Fallas, el líder del partido Acción Ciudadana, hizo una alerta al respecto. Esta politización de los nombramientos dentro de la administración pública atenta contra la tecnificación requerida para mejorar la eficiencia y es más que evidente para nosotros que la politización de los nombramientos dentro de la administración pública de nuestros gobiernos de turno atentan directamente con la caja fiscal, debido a que los muchos políticos corruptos están siendo nombrados en cargos del más alto nivel. La corrupción es el principal problema. Una de las principales críticas de la ciudadanía a los políticos es sobre el tema de la corrupción. Proética coloca la corrupción entre los más grandes problemas del país, junto con la delincuencia y el consumo de drogas. En Proética se estima que los efectos económicos de la corrupción en el Perú, hablando de mi país, se ubicaría entre un 3 al 5% del PBI al año, es decir, hasta unos 33.800 millones, aunque algunos aseguran que es más del 10%. Esto nos lleva a pensar en las razones que llevan a las personas a ser políticos. ¿Es la vocación o la ambición? Esta pregunta es importantísima. El Centro de Investigaciones Sociológicas de la Universidad de Salamanca, luego de hacer unas investigaciones y encuestas públicas, va a concluir
que las principales demandas sociales para los políticos son como sigue. Con el 61% de votación es que sea honrado, con el 19% que sea gestor eficiente y con el 5% que sea carismático. Como se puede ver, la gente del pueblo ya no se deja sorprender por el carisma o por la eficiencia del político, sino principalmente por los atributos morales como la honestidad. La demanda principal de la sociedad hacia los políticos del presente está vinculado básicamente con el componente de la moral y la honradez. La honradez, la honestidad es la principal virtud demandada hoy en día. Lo que debe buscarse en el que aspira a gobernar es que no debe estar acusado de corrupción o de enriquecimiento ilícito. En una entrevista al expresidente de Costa Rica, Óscar Arias, el año 2014, se le dijo lo siguiente: ¿qué características cree usted que debe de tener un buen político? Y esta fue su respuesta: valores correctos, tiene que tener coraje, debe tener firmeza, tiene que ser sobre todo honesto, un honesto intelectual y éticamente. Mis bendiciones a ti.